Esta es una enfermedad infecto-contagiosa causada por el Mycobacterium leprae, en honor a quien lo descubrió en 1874, Armauer Hansen, en Noruega, y lleva el nombre de enfermedad de Hansen. Es endémica en varios países. Inclusive vamos a ver que existen ciudades donde es más prevalente esta patología. Es polimorfa, es decir, tiene varias formas clínicas de presentación y llamativos episodios reaccionales. Afecta principalmente al sistema nervioso periférico y a la piel, es decir, tiene una avidez, le gusta atacar al sistema nervioso periférico y a la piel. Los mecanismos de transmisión son de persona a persona, por medio de secreciones nasales, por contacto directo o consumo de animales silvestres, donde tenemos este animal silvestre que es el armadillo o tatú, que justamente, digamos, es considerado un transmisor de esta patología. El bacilo, como ustedes han estudiado esta tinción, es BAR, bacilo ácido alcohol resistente, resiste a colorantes, resiste a ácidos, no se cultiva. Él puede estar aislado o en globias, le llamamos, ¿verdad? Aislado es cuando le encontramos suelto o formando grupos de bacilos que le denominamos globias. Se inocula en ciertos animales donde el más frecuente es el armadillo o tatú, pero también el ratón y el mono. Su ciclo evolutivo es lento, donde fuera del organismo puede vivir 9 días y tiene afinidad por zonas frías. ¿Cuáles son las zonas consideradas frías de nuestro organismo? Extremidades, ¿verdad? Manos, pies, otras zonas frías, nariz, todo lo que es el rostro, las orejas, ¿verdad? Son consideradas zonas frías. Y asimismo, él no tiene afinidad por zonas calientes del cuerpo. ¿Cuáles son consideradas zonas con temperatura elevada en el organismo? Todo lo que es tórax, no precisamente, ¿verdad? Pero pliegues, axilar, inguinal, el perineal, inclusive el canal vertebral, donde está la columna, también es considerado una zona caliente. El cuero cabelludo. Por eso, por ejemplo, ellos no es que tienen una alopecia en el cabello, pero sin embargo sí tienen una alopecia que inicia en la cola de la ceja y luego va tomando toda la ceja, ¿verdad? Entonces esta tinción ustedes lo han estudiado, el bacilo ácido alcohol resistente, ¿verdad? Donde las paredes de las micobacterias y los patógenos relacionados contienen ácidos micólicos que está constituido químicamente por hidrocarburos ramificados y hacen que la pared de la bacteria resista cuando uno lava con el detergente, lava con el ácido, resiste y queda, digamos, como pequeñas manchas que son denominadas de carboxifucsina y por lo tanto vemos el bacilo de este color bien rosa, bien eosinófilo. Entonces él puede estar suelto como un bastoncito o puede estar formando grupitos o globias. Entonces aquí lo vemos con la coloración formando globias. Ahora, el periodo de incubación varía. Es variable, es de 2 a 5 años. Es más corto en las formas tuberculoides y es más largo en las formas lepromatosas. Requiere predisposición genética para desarrollar. No es que cualquiera se va a contagiar con esta patología. También requiere la cantidad apropiada y la calidad de bacilos que ingresen al organismo. No disponemos vacunas, o sea, no tiene una vacuna de prevención. Afecta predisponentemente a varones de la edad media. O sea, por la estadística, los varones son los más afectados. Y está presente en todos los distritos del Paraguay. Justamente este es un estudio del año 2022, ¿verdad?
donde nos dice los porcentajes de casos. Actualmente en Paraguay se diagnostican anualmente entre 250 a 350 casos nuevos cada año de esta patología. El Brasil también es es un país que tiene alta cantidad de casos de pacientes con enfermedad de Hansen. Y si miramos aquí en la flechita, justamente nos dice Alto Paraná es el lugar donde mayor cantidad de pacientes con Hansen están, digamos, según las estadísticas presenta, ¿verdad? ¿Por qué les parece que Alto Paraná tiene alta cantidad? Puede ser, pero hay algo más. Exactamente, ¿verdad? Estamos en la triple frontera, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay mayor cantidad de habitantes y también mayor cantidad de personas, como dijo el compañero, que van migrando de un lugar a otro, ¿verdad? El paciente bacilífero es la principal fuente de infección. Se van eliminando por las vías aéreas superiores 200.000 bacilos con cada gotita. Imagínense la cantidad de bacilos que hay por gotita. Por eso nos dice aquí, y vamos a ver más adelante, es la principal forma de infección. Pero también se demostró que es raro, pero ocurre. Por eso dice, excepcionalmente se puede contagiar por solución de continuidad, es decir, por una herida, por la leche materna, objetos contaminados o vectores, como dijimos que hay ciertos animales donde se inocula y acentuamos al armadillo, ¿verdad? El bacilo de Hansen tiene afinidad por la piel y los nervios periféricos, en especial la vaina de mielina de los nervios periféricos, que es la zona que más ataca. Ahora, cuando se sospecha de un paciente con enfermedad de Hansen, tenemos varios estudios desde lo que es la clínica que vamos a ir estudiando y separando en un cuadrito comparativo en la pizarra, ¿verdad? Pero uno de los primeros estudios que es realizado, ya que es rápido, es esto que ustedes estudiaron en microbiología, la baciloscopía. La baciloscopía se tiene que realizar de dos sitios diferentes. Por ejemplo, puede ser las dos orejas, ambos lados, o un lóbulo de la oreja y una lesión que me sea llamativa. ¿Qué es lo que se hace? Se hace con el bisturí una pequeña incisión de la zona. Eso se exprime sobre una lámina y se lleva para poder observar en el microscopio, ¿verdad? No, este es directo, este es uno de los más rápidos, pero por supuesto todo ese proceso que me estás hablando de la parafina, eso se hace también con la biopsia. Sí. Este sería, digamos, uno de los primeros estudios que yo hago cuando estoy sospechando que pueda tener una patología de Hansen y tengo que hacer para correlacionar con la biopsia misma también, ¿verdad? Entonces se hace una pequeña incisión. Esta oreja, por ejemplo, se ve que está hinchada, que está edematosa, ¿verdad? Aquí de una lesión puede ser un lóbulo de la oreja y una lesión o dos lóbulos de la oreja. Aquí se ve donde existió la incisión, ¿verdad? Se exprime sobre la lámina y se mira en el microscopio. Aquí nos dice que si nosotros no vemos ningún bacilo, va a ser 0. Ahora, si vemos 1 a 10 bacilos en 100 campos, ahí vamos a decir que es una cruz. Si vemos 1 a 10 bacilos en 10 campos, va a ser 2 cruces. Un campo, y hoy vamos a empezar a practicar en el laboratorio, es lo que yo miro en el ocular sin cambiar ni mover la lámina. Ese es un campo. 10 campos es lo que se usa realmente para hacer el conteo mitótico en las neoplasias. O sea, 10 campos es el estándar, ¿verdad? Ahora, si veo ya de 1 a 10 bacilos en 10 campos, es 2 cruces.
Si veo 1 a 10 bacilos, pero es un solo campo, coloqué en el microscopio y miré y ya veo, eso ya es 3 cruces. Ahora, si veo de 10 a 100 bacilos en un campo, ya va a ser 4 cruces. Si veo de 100 a 1000 bacilos y es un campo, es 5 cruces. Si es más de 1000 bacilos en un campo, son 6 cruces. Y tenemos que indicar si están sueltos. Sueltos significa aislado, isolado, ¿verdad? O si están en grupos formando globias. Y aquí vamos a empezar nuestra gran diferencia de cuadro. Vamos a hacer de un lado la lepra lepromatosa, que tenía las siglas en microbiología LL, ¿verdad? Y la lepra tuberculoide, que tenía en microbiología las siglas LT. Y nos dice que tiene una relación inversa con el estado inmunológico. Nos dice que si es una lepra tuberculoide, el paciente tiene mayor inmunidad y por tanto la baciloscopía. Es decir, es lo que ustedes estudiaban en microbiología y decían que la lepra tuberculoide, el paciente era inmunocompetente. Es decir, el paciente tiene buena inmunidad. Entonces, al tener buena inmunidad, se le considera paucibacilar. Paucibacilar significa que va a tener pocos bacilos. En cambio, la otra lepra que vamos a estudiar, la lepra lepromatosa, el paciente es considerado paciente inmunosuprimido. Es decir, tiene poca inmunidad y por lo tanto va a ser multibacilar. Es el que va a tener 4, 5, 6 cruces, ¿verdad? El otro, una cruz, quizás llega a tener 2 cruces, ¿verdad? Esta imagen les voy a explicar en un ratito, que sería la parte histológica de lo que es la enfermedad de Hansen. Entonces, la Mycobacterium leprae ingresa por las vías respiratorias y ocasiona una inflamación de tipo crónica. En el 95% de casos, el organismo lo repele. Pero si avanza, si el organismo no pudo detener este proceso inflamatorio, vamos a tener la patología. Se localizará en ganglios linfáticos, luego en nervios, en la piel, inclusive a veces en las vísceras. Y nos dice, y ahí esto es un término microbiológico, elevada infectividad pero baja patogenicidad. ¿A qué se refería patogenicidad? Capacidad de producir la enfermedad. Es decir, por ejemplo, en la pandemia del COVID decíamos que era una patología con elevada infectividad y alta patogenicidad. Es decir, se transmitía fácilmente y fácilmente uno desarrollaba esa infección, ¿verdad? En cambio, aquí nos dice que él es elevadamente infectivo, porque dijimos que con cada gotita se elimina 200.000 bacilos, pero es poco probable que yo desarrolle la enfermedad, ¿verdad? Por eso dice baja patogenicidad. Y aquí hay un test que se llama test de Mitsuda, que no sé si llegaron a desarrollar también el año pasado. Este test, yo pregunté, ¿verdad?, el manejo justamente al doctor. ¿Ustedes siguen usando este test? Y me dice sí, se sigue utilizando, sobre todo para control de contactos. ¿A qué se refería contactos? Exactamente, personas con quien tiene contacto, ya sea familiares, un ambiente laboral, un ambiente de estudio, así como ustedes, ¿verdad? Entonces,
Consiste en la inyección intradérmica de 0,1 cc de antígeno con lectura a las 48 horas, que se le llama de Fernández. Es decir, a las 48 horas, más o menos yo ya voy a ver si se va o no formar una pápula. Porque el test de Mitsuda consiste en formar una pápula con esta inyección. Entonces, recién yo voy a tener mi resultado a la tercera semana, ¿verdad? 3 semanas después. Y como hoy día hay tantos, la medicina está tan avanzada, ¿verdad? Y digamos, la biopsia también va a tardar ese tiempo, ¿verdad? Por eso es que se usa biopsia, vaciloscopía, pero esto se puede hacer para control de contacto, sobre todo, y sobre todo si hay lugares, por ejemplo, donde el acceso es difícil, personas que viven en el campo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos es formar la pápula. Y aquí se mide con una regla, con una reglita o con una cinta métrica si forma o no forma la pápula. O sea, a las 48 horas ya se va a formar una zona con un cambio de coloración. A eso se llama de Fernández, reacción de Fernández. Pero recién mi resultado del test de Mitsuda voy a tener a la tercera semana. Entonces, si no se forma la pápula, se considera negativo, 0 milímetros, no formó. Dudosa es cuando mide de 1 a 3 milímetros. Eso es dudoso. Ahora, se considera positiva si mide 4 milímetros o más. Una cruz si mide de 4 a 5 milímetros. 2 cruces si mide de 6 a 10 milímetros. Y 3 cruces si mide más de 10 milímetros. Ahora les pregunto, ¿es bueno o malo que forme la pápula? Es bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su positividad significa la forma benigna. Es decir, que si yo sospecho de un paciente que probablemente tenga enfermedad de Hansen, va a desarrollar la forma benigna, que es la forma tuberculoide, la menos agresiva. Ahora, si no forma pápula, significa que no tiene inmunidad. Entonces va a desarrollar la forma agresiva de la lepra, que es la forma lepromatosa. Entonces, yo puedo decir con eso que el test de Mitsuda en este caso va a ser negativo. En cambio, aquí el test de Mitsuda va a ser positivo. Ahora, si hablo de la baciloscopía, ¿cómo va a ser la baciloscopía en la lepra lepromatosa? Va a ser positiva. ¿Y en la lepra tuberculoide, cómo va a ser la baciloscopía? Negativa. Hay veces que inclusive en la biopsia no se ve el bacilo, pero se ven todos los otros cambios, digamos, morfológicos histopatológicos. Entonces, eso es la parte clínica, ¿verdad? Entonces, como dijimos, si sospechamos de alguien que está enfermo, si es positiva, significa que contraería la forma benigna, no contagiosa, es decir, la lepra tuberculoide. Ahora, si es negativo, significa que contraería la forma bacilífera, la forma lepromatosa. Ahora, el control de contactos, si es positivo, significa defensa, ¿verdad? Que tienen buena inmunidad, no contraería la enfermedad o si lo hace, lo haría en la forma tuberculoide. Y lo mismo, negativo, tienen riesgo de desarrollar la forma severa. Ahora, el diagnóstico es clínico por la baciloscopía, es decir, medimos el índice bacteriológico, la anatomía patológica donde nos permite dividirla mejor y estudiarla mejor para posterior tratamiento, y la inmunología también. Esta es una clasificación que utilizan los infectólogos, se llama clasificación de Ridley-Hopkins, donde ellos dividen en varias formas, ¿verdad? Está la tipo I, indeterminada, la tuberculoide, que es la lepra LT o TT, la limítrofe o borderline tuberculoide, que es la BT, la borderline o BB,
la borderline lepromatosa o LB y la lepra lepromatosa o LL, ¿verdad? O sea, clínicamente esto tiene varias clasificaciones nuevamente. Una clasificación sencilla también que seguramente han desarrollado el año pasado, ¿verdad? Es la clasificación de la OPS-OMS, donde simplemente dividen multivacilar, donde engloba la lepra lepromatosa y la lepra dimorfa, que tiene que tener el paciente más de 5 manchas, así le llaman manchas mismo, índice bacteriológico positivo. Y la paucivacilar o también denominada lepra tuberculoide o lepra indeterminada, 5 manchas o menos y el índice bacteriológico es negativo. Esto es útil para el tratamiento, el esquema y el tiempo, ¿verdad? Nosotros en Anatopato no damos tratamiento, pero en ese folleto que está circulando habla la parte de tratamiento si quieren mirar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a dividir en dos grandes grupos antes de entrar a hablar de cada uno de ellos. Tenemos la lepra lepromatosa. Dijimos que esto ocurre en pacientes anérgicos. Pacientes anérgicos se refiere a paciente inmunosuprimido, es decir, pacientes que tienen baja inmunidad. Aquí vamos a ver por la clínica que ellos tienen lesiones múltiples. Las lesiones son nodulares, son lesiones simétricas. La piel es áspera y hacen la famosa facie leonina. Los tipos de facie también van a estudiar el año que viene, ¿verdad? La facie de estos pacientes parece un león, ¿verdad? Tenemos macrófagos cargados de bacilos formando globias y pocos linfocitos, ya que ellos tienen poca inmunidad. Los nervios sensitivos están afectados, hacen anestesia en guante y calcetín, donde se hace test de sensibilidad, que justamente en esa charla de hace 2 años el doctor había traído, ¿verdad? Unas pequeñas tipo agujitas, ¿verdad? Donde ellos probaban con eso, pero puede ser con un bolígrafo inclusive para saber si siente o no siente el paciente. Enfermedad sistémica con el tiempo, nariz, laringe, ganglios, hígado, ojos, huesos, testículos. Sin tratamiento el paciente no va a mejorar y esto inclusive puede llevar a complicaciones y llevar a la muerte, ¿verdad? Ahora, por otro lado, la lepra tuberculoide ocurre en pacientes hiperérgicos, dijimos. Hiperérgicos son pacientes que tienen buena inmunidad. Las lesiones son escasas. Según la OPS-OMS, menos de 5 manchas, ¿verdad? Y justamente aquí nos dice las lesiones son asimétricas, escasas y forman granulomas. Es la considerada enfermedad granulomatosa, ¿verdad? La lepra tuberculoide. La lepra lepromatosa no. La lepra lepromatosa no forma granulomas. Aquí hay pocos bacilos, por eso dijimos que se denomina paucivacilar. Los nervios están engrosados, hacen bastante frecuentemente las parálisis de manos y pies en garra y tienen anestesia general, ¿verdad? La enfermedad más bien se localiza en piel. ¿Cuáles son los signos clínicos orientadores? Las manchas o placas disestésicas o anestésicas. Es decir, se puede hacer con, dijimos, con un bolígrafo, inclusive, ¿verdad? Con un bisturí, ver si siente o no siente, o mismo la temperatura, ¿verdad? Colocar objetos calientes, ver si siente o no siente. Alopecia de cejas, infiltrado de las orejas, son los primeros signos clínicos que orienta a una persona que está evaluando a un paciente para sospechar de esta patología. Nódulos, que sobre todo son comunes si hablamos de la lepra lepromatosa. Y neuropatías, engrosamientos de nervios con cambios distróficos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El diagnóstico se trata de 3 pilares. Primeramente, identificar en la piel pápulas y máculas.
con pérdida de sensibilidad, hipoestésicas o anestésicas. Troncos nerviosos engrosados hacen una hipertrofia de nervios que vamos a ver en un ratito. Y presencia de Barr a la vaciloscopía. Ahora sí vamos a entrar y hablar de la lepra lepromatosa. Hasta ahí era una introducción general. Ahora recién vamos a sumergirnos al mundo patológico. Bueno, esta es la fase característica de la lepra lepromatosa. La lepra lepromatosa se caracteriza por nódulos. Nódulos, según el vocabulario dermatológico, son lesiones sobreelevadas que miden más de 5 milímetros. Estos nódulos son simétricos, significa que si yo trazo una línea imaginaria, voy a ver que en ambos lados del hemirrostro veo los nódulos. Son simétricos, son brillantes y son múltiples. ¿Por qué son brillantes? Porque justamente esta patología ataca lo que son las glándulas sudoríparas apócrinas y écrinas. Y el paciente no suda y queda con esa piel brillante. Es una enfermedad sistémica, es una enfermedad generalizada, es decir, esto si se le hace un dosaje de anticuerpos para el Mycobacterium leprae, va a tener un dosaje elevado. Las lesiones cutáneas son múltiples, simétricas, firmes e incluyen máculas, pápulas, placas y nódulos. Todo eso son diferentes. Mácula, todo esto vamos a hablar en el vocabulario dermatológico, pero igualmente vamos ya a introducir. Máculas son lesiones planas que miden menos de 5 milímetros, son como manchas. Ahora, placas son como manchas también planas, pero miden más de 5 milímetros. Pápula es una lesión sobreelevada, pero que mide menos de 5 milímetros. Y nódulo es una lesión sobreelevada, pero que mide más de 5 milímetros. O sea, es un mundo aparte del mundo dermatológico que vamos a estar hablando también. Pero no se preocupen, eso vamos a dar más adelante, pero quiero que sepan que todo esto es diferente. No es lo mismo decir mácula, pápula, placa, nódulo. Y tienen que manejar, porque cuando vayan a los hospitales y hagan las historias clínicas, evalúen a algún paciente y tiene alguna lesión en piel, tienen que diferenciar si es nódulo, es pápula, es placa, qué es lo que están viendo, ¿verdad? Tienden a estar ubicadas en sitios acrales, frescos, dijimos, oreja, cara, punta de nariz, dorso de manos. Y justamente aquí vemos en este paciente, en el primer paciente, que tiene una alopecia total de la ceja, perdió totalmente la ceja. Como vemos la piel es brillante, ¿verdad? Recuerden que justamente ataca las glándulas sudoríparas. Sin embargo, si se observan el área del pliegue del bigote respeta. Sí. Y aquí en la oreja tiene, digamos, se ve como hinchada, como edematosa, es decir, es un lugar apto para tomar el índice bacteriológico, para hacer la incisión. Este es un joven, ¿verdad? Donde, como nos dice ahí, la superficie es brillante de la piel brilla, ¿verdad? Se ve eso porque ataca a las glándulas sudoríparas. ¿Cómo son las lesiones nodulares? ¿Son múltiples o no? Son múltiples. ¿Son simétricas los dos lados tiene del rostro? Sí. Entonces, ¿qué voy a sospechar? En una lepra lepromatosa. Ahora, si ustedes miran aquí y se acuerdan que dijimos respeta pliegues y canal vertebral. Y esta imagen es una imagen espectacular para decir que la clínica es soberana, ¿verdad? Si ustedes miran aquí, el canal vertebral no tiene las lesiones, pero esta mitad y esta otra mitad de la espalda presenta las lesiones múltiples y simétricas, ¿verdad? O sea, yo con la clínica ya tengo que construir un diagnóstico presuntivo y decir,
Esto es una lepra lepromatosa hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? Esta paciente, por ejemplo, tiene la facie de león misma, ¿verdad? Donde se pierde la ceja, el área del rostro, la parte de, digamos, de lo que es la mejilla y pómulo, se dematiza y adopta esa forma como si fuese un león, ¿verdad? La facie leonina. Y lo mismo podemos decir que la piel es brillante, que los nódulos son simétricos, que son múltiples y que son lesiones de tipo nodular las que predominan en la imagen observada. Aquí también este otro paciente, fíjense que hace esa imagen que parece un león, como una protuberancia marcada, y es brillante también la piel. Aquí este otro, prácticamente su ojo se quedó pequeñito y hundido, ¿verdad? Se perdió por completo la ceja, se hincha, se dematiza la zona de lo que es la mejilla, ¿verdad? Y la piel se nota que es una piel bien brillante. Aquí también múltiples nódulos distribuidos en ambos hemirrostros. Las lesiones, como vieron, causan pérdida en principio es de la cola de la ceja, pero con el tiempo se pierde toda la ceja, como estuvimos viendo en estos pacientes. Se destruye el hueso nasal y el cartílago y puede causar la nariz hundida, que se le llama encilla de montar. La axila, el periné e ingle se salvan, las zonas con temperatura corporal que dijimos, zonas calientes, ¿verdad? La afectación de los nervios causa desgaste muscular, pérdida sensorial y con el tiempo puede provocar caída de manos y pies, ¿verdad? Inclusive van a mirar en ese folleto que les pasé, ¿verdad? Donde se ve bastante el compromiso de los miembros. Aquí, por ejemplo, ya prácticamente no parece un miembro, ¿verdad? Ahora, la parte de la biopsia, normalmente también los dermatólogos, que son los que se encargan de hacer un seguimiento a estos pacientes, toman dos muestras. Por ejemplo, una lesión, un poquito de la oreja, ¿verdad? O dos lesiones diferentes y nos envían también, ¿verdad? La imagen que vemos del otro lado es la lepra lepromatosa, donde la epidermis en esta imagen nos muestra que no sufre cambios, pero recuerden que esto puede estar ulcerado, puede haber erosión, etcétera, ¿verdad? Pero lo que nos quiere mostrar la lepra lepromatosa, si esto es la epidermis, y esto es la dermis superficial, y aquí la dermis profunda, y aquí la hipodermis. En esta zona se forma por el edema una zona que se llama zona clara o Grains zone, que es por el edema. Por eso es que vemos aquí esta zona como un decolamiento de la epidermis con la dermis superficial. Y por debajo en esta imagen se ven numerosos macrófagos que voy a hacer de color lila. Y estos macrófagos tienen bacilos en su interior. Voy a hacer de color rojo los bacilos. Y a estos macrófagos cargados de bacilo se le llaman células de Virchow. Por eso la lepra lepromatosa también se le conoce con el nombre de lepra virchowniana. ¿Han escuchado este nombre? Tiene lepra virchowniana. Son macrófagos, en realidad lo que le da ese nombre, que son las células de Virchow, que aquí están representados, o sea, tienen por dentro los bacilos
pero no son capaces de eliminar, ya que el paciente tiene baja inmunidad. Ahora, del otro lado es la lepra tuberculoide que vamos a hablar después, que forma el granuloma con todos sus componentes. Ahí, por ejemplo, nos muestra la epidermis, la zona clara y los macrófagos cargados de bacilos. En el HIE nosotros vamos a ver de esta forma: la epidermis, la Green Zone o zona clara, y todo esto son macrófagos cargados de bacilos. Es decir, con esta histología, con el HIE, más con la clínica, yo ya voy a sospechar que esto es lepra lepromatosa. Pero se usa una tinción especial para poder ver los bacilos. ¿Cómo se llamaba esa tinción? Ziel-Nielsen, ¿verdad? ZN o Ziel-Nielsen es para lepra y también para tuberculosis, que vamos a ver después. Entonces, esto sería la imagen histopatológica que me haría sospechar de que es enfermedad de Hansen. Veo la zona clara, ¿verdad?, por debajo de la epidermis, y veo los numerosos macrófagos que por dentro tienen los bacilos. Pero los bacilos no podemos ver, ¿verdad?, porque no es la tinción especial. Igual se ve macrófagos que tienen un contenido por dentro. Esto sería lo mismo, ¿verdad? La epidermis, la zona clara, todo esto son macrófagos. Aquí también, epidermis, zona clara, este es. Aquí se ve más rosadito en esta tinción. Y todo esto donde tenía que estar dermis superficial y profunda son macrófagos. Aquí también epidermis, aquí se ve la zona clara y todo esto son macrófagos. ¿Qué esto era en histología? No. Era un folículo piloso, ¿verdad? Recuerden que él ataca y destruye los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas, apócrinas y écrinas, ¿verdad? Entonces, este es un folículo piloso. Todo esto que está alrededor son macrófagos. Aquí nos dice que se puede usar Ziel-Nielsen, pero también existe una tinción que se llama Ziel-Nielsen modificada, que se llama tinción de White-Fitte, que se puede observar, o sea, para observar los bacilos. Esto sería en un aumento con un objetivo de 4, donde se ve aquí la epidermis, se ve la zona clara y se ven los macrófagos espumosos. O sea, son macrófagos en realidad que están cargados de bacilos y se ve en la dermis superficial, en la profunda, inclusive en la hipodermis, donde hay tejido adiposo. Aquí también, esto sería en la dermis reticular. Aquí se ve parte de la dermis reticular y se ven todo esto son acúmulo de macrófagos que aparentemente están formando globias. Si vamos acercando, vamos a ir viendo, todo esto son macrófagos cargados de bacilos. Aquí también, como intentan como formar un granuloma, pero ellos no forman un granuloma propiamente dicho, ¿verdad? Esto sería mirando, ¿verdad?, de cerca, y conseguimos ver que hay algo dentro de los macrófagos, ¿verdad? Pero recién con el ZN conseguimos ver, ¿verdad?, los bacilos propiamente dichos sueltos o formando grupos, formando globias, ¿verdad? Es muy diferente con el HIE, donde da para sospechar, ¿verdad?, pero el ZN nos confirma el diagnóstico. Ahora, ¿cuántas cruces más o menos les parece que tendría este? Este es un campo. Un campo. Y mínimo tiene como 4 o 5 cruces. Tenemos que ver, ¿verdad?, según el conteo. Pero hay un montón que están sueltos y formando globias, ¿verdad? Aquí también esta es la tinción de White-Fitte, donde conseguimos ver que están dentro de los bacilos, o que, dentro de las globias, perdón, o los bacilos que están sueltos. No, nada más de decir cómo están. Si están sueltos en globias, una descripción.
Bueno, hasta ahí fue lepra lepromatosa. Ahora vamos a hablar de la lepra tuberculoide. Dijimos que esto se observa en pacientes con buena resistencia inmunológica, es decir, son pacientes inmunocompetentes. Por lo tanto, sus cambios son debidos a los cambios inmunitarios del organismo. Él se caracteriza por aparición de máculas, que sería lo mismo que manchas o placas, donde tienen este color, esta tonalidad jamón crudo. Normalmente son poquitos, 2 a 3 manchas, y es más difícil de diagnosticar porque aquí podemos pensar en numerosas patologías. Se abre un abanico de probables patologías, desde micosis, leishmania o neoplasias inclusive, ¿verdad? Entonces se abre un abanico de probables diagnósticos. Los bordes son limítrofes, se le llaman limítrofes, límites, a veces dentado o geográfico. O sea, parece un mapa. Inclusive me dijeron, parece el mapa del Brasil, esa lesión que está ahí en ese paciente, ¿verdad? Así me dijeron, parece el mapa del Brasil. Entonces les van a recordar, tiene un aspecto de mapa, ¿verdad? Geográfico. Y normalmente esto también lo mismo. O no siente o siente poco, ¿verdad? Hipoestésica o anestésica son estas manchas. También dentro de estas manchas se puede ver y palpar, inclusive se ve como una protrusión y se palpa como una hipertrofia neural, porque ellos hacen hipertrofia de nervios. Se observa y se palpa un tejido nervioso duro, ¿verdad? Por la hipertrofia. Es posible, por eso dice, observar o palpar un filete nervioso saliendo de la lesión. Los troncos nerviosos son comprometidos en pequeño número. Tienen importante alteración de la sensibilidad y motilidad, producción de incapacidades. También tienen la piel seca, la hipoanidrosis y la alopecia, es decir, también ellos no sienten, también ellos tienen esa piel brillante, ¿verdad? Solamente que en el otro predominan las lesiones nodulares, son múltiples y son simétricas. Aquí las lesiones, dijimos, son escasas, 2 a 3 lesiones. Son asimétricas las lesiones si queremos diferenciarlo, pero también tienen la piel brillante. Miren aquí, por ejemplo, la piel es brillante, ¿verdad? Por esa hipoanidrosis. Aquí, por ejemplo, se ve una lesión de aspecto macular como una mancha, pero tiene como una sobreelevación en la periferia. Aquí también, por ejemplo, esto ya es una placa, una lesión ya de mayor tamaño, se llama placa, más de 5 milímetros placa. Ellos tienen compromiso de los nervios cubital y mediano, ¿verdad? Donde consecuentemente este compromiso hace que hagan una atrofia tenar e hipotenar y hacen los famosos contracturas de dedos en flexión que le llaman manos en garra, ¿verdad? Manos en garra. Es la famosa mano en garra. También hacen contractura en flexión de los dedos del pie, generando el famoso dedo en martillo. Sobre todo el dedo grande, ¿verdad? Termina pareciendo como la cabeza de un martillo, ¿verdad? Y por la anatomía patológica es el que forma los granulomas. Es decir, es el que va a formar la famosa, como dijimos en todas las clases, la corona de linfocitos, va a tener los fibroblastos, vamos a hacer de otro color para ir diferenciando, va a tener las células epitelioides, va a tener la célula gigante multinucleada de tipo Langhans. ¿El marcador?
Vamos a marcar en negro. No sé por qué mi rosado terminó. Todavía no empezó el año y ya terminó. Tipo Langhans. La célula que tenía los núcleos en la periferia, ¿verdad? Y así tenemos el granuloma. Entonces, al mirar en la biopsia cutánea, se ve la epidermis y vemos la formación de esta estructura que es el granuloma, ¿verdad? El granuloma, recuerden que dijimos que tenía una forma ovoide a redonda por los fibroblastos, que son esto que se ve de color rosadito que le bordea. Tenemos la corona de linfocitos, las células epitelioides que son los macrófagos, que tienen este citoplasma eosinófilo, y la célula gigante multinucleada de tipo Langhans. Y aquí básicamente esta imagen compara, ¿verdad?, de este lado lo que es la imagen de representación esquemática del granuloma y del otro lado el verdadero granuloma que uno ve a la histología, ¿verdad? Aquí también esto sería un folículo piloso donde se ve la formación del granuloma. Aquí también alrededor de la hipodermis, ya en el tejido adiposo, se ve la formación de otro granuloma. Aquí también otro granuloma ya en dermis profunda. Y aquí también vamos viendo básicamente la epidermis y luego vemos en la dermis sobre todo la formación de numerosos granulomas. Acercando el granuloma vemos que el aspecto ovoide o redondo lo dan los fibroblastos, vemos las células epitelioides, la célula gigante de Langhans, que hay 3, aquí también aparece esta una cuarta, y las células epitelioides. Aquí también un granuloma con célula gigante de tipo Langhans. Aquí se ve la hipertrofia de nervios. Si ustedes buscan un nervio en cualquier lámina de histología, van a ver que esto normalmente tenía que ser así, más o menos su tamaño. Sin embargo, todo esto es un nervio, un solo nervio, ¿verdad? Tiene una hipertrofia. Y esto es lo que, si hacemos una correlación anatomopatológica clínica, es lo que se ve a la clínica en aquella mancha, el filete nervioso saliendo de la lesión, ¿verdad? Aquí también un nervio, este es más o menos el tamaño del nervio, atrapado por un granuloma. Las reacciones lepromatosas son episodios de inflamación aguda o subaguda que están mediados por el sistema inmunológico en el curso de la lepra. Son reacciones que pueden tener los pacientes. Ocurren en 25% más o menos de la lepra paucibacilar, es decir, la lepra tuberculoide, y 40% en los casos de la lepra multibacilar, es decir, la lepra lepromatosa. La tipo 1 son respuestas de hipersensibilidad a los antígenos de la micobacteria, y la tipo 2 son mediadas por anticuerpos. Generalmente las reacciones leves se caracterizan por eritema, induración de esas lesiones. Ahora, las reacciones que son más graves vamos a ir viendo donde normalmente existe un fenómeno que vamos a estudiar que se llama delucio. Puede que sea así, una reacción eritematosa como un proceso inflamatorio ya desarrollado en el curso de la lepra, ¿verdad? O la tipo 2, que se conoce como eritema nodoso, donde vamos a ver que esto es más grave, puede llevar ya desde lesiones no solo en piel, sino en ojo, como iridociclitis, orquitis, puede comprometer testículo, insuficiencia renal, articulaciones, ¿verdad? Y aquí, como nos dice el tratamiento, suele consistir en analgésicos y corticoides. Y los pacientes que no responden a esta terapia, se utiliza ya la talidomida, que creo que está en el material que les pasé, y la clofazimina, que son 2 fármacos. Sí. Assim o paciente já vai ter essa
Da. Sí, ellos pueden manifestarse. Por ejemplo, es un portador de lepra, está en tratamiento y aún así puede hacer como una inflamación aguda de esas lesiones. Mas ali, então, não vai ter, já vai ter essa diminuição da sensibilidade nessa lesão. Puede llegar a tener también. Sí, un proceso ya eritematoso. Ahora, este también puede ser una forma, por ejemplo, él ya era portador y empieza a tener más lesiones en forma de mancha en la piel, ¿verdad? O el fenómeno de Lucio, que esto sí ya es más grave, es una vasculitis leucocitoclástica, donde hay infartos epidérmicos. Son manchas en un principio, pero estas manchas se van volviendo costras, úlceras y cicatrices. Ocurre en la lepra lepromatosa y el compromiso es vascular de vasos de mediano calibre. Inicia como manchas, o sea, máculas violáceas dolorosas, le duele en un principio. Con el tiempo van formando infartos en esa zona, se necrotizan y dejan cicatrices atróficas. Justamente que acabamos de dar cicatrices atróficas. Este sería un eritema, es lo que se conoce como eritema nodoso o necrotizante del fenómeno de Lucio. Esto en un principio era una mancha, con el tiempo va formando costras y forman úlceras con cicatrices. Aquí, por ejemplo, en ambos glúteos y ambos miembros tienen las lesiones. Aquí, por ejemplo, da para ver bien el infarto que ocurre en la epidermis, ¿verdad? La piel prácticamente cambia de coloración. Y hay compromisos de vasos de mediano calibre, como mencionamos. Entonces, en la reacción tipo 1, dijimos, es mediada por inmunidad celular. Aquí afecta piel y nervios. Ahora, la tipo 2 es ya mediada por inmunidad humoral. Y aquí ya afecta nervios, testículos, articulaciones, huesos, ¿verdad? Riñones, ganglios, etc. O sea, ya es sistémico. Y justamente esta imagen, ¿verdad?, nos describe lo que era la enfermedad de Hansen. Esta enfermedad era ya descrita, inclusive, no sé si alguna vez llegaron a ver alguna película de la época de Jesús, donde se hablaba ya de la enfermedad de Hansen, ¿verdad? Y ellos usaban estas campanillas o castañuelas, se llama, ¿alguien sabe su nombre? De San Lázaro, es denominado. Y hay un texto sobre eso que está en esta parte, ¿verdad? Donde antes de eso dice, la lepra es una enfermedad causada por el Mycobacterium leprae que enferma el cuerpo de la persona, pero la mente de los demás. Y eso se refiere a la discriminación social que sufren estos pacientes, y esto hablamos desde la época de Jesús, ¿verdad? Que eran discriminados. Y hasta hoy día muchos pacientes son discriminados, ¿verdad? Me dijeron que creo que en el Brasil había un hospital pero que estaba lejos de todo, ¿verdad? Leprosario. Y el que yo les pasé ahora es como un leprosario aquí de Paraguay, pero en realidad ellos tienen un acompañamiento psicológico mismo también, ¿verdad? Porque muchos pacientes le dice el médico, o el dermatólogo, ¿verdad?, en el hospital donde me formé, mira que tenés enfermedad de Hansen. ¿Eso es lepra? Abandonan el tratamiento. Dicen que el médico está loco. Está loco, no sabe lo que dice. Eso solo existía en la época de Jesús, eso no existe ahora, ¿verdad? Y justamente aquí hay un texto que nos habla de la época más o menos, si ustedes recuerdan. Si alguna vez alguien vio una película, le va a ser familiar. Y si no, les recomiendo que aprovechen esta Semana Santa y vean cómo era en esa época, ¿verdad? Nos dicen que nos imaginemos que estamos en un camino, en un bosque lleno de pinos, dicen. Cerca se ve el silencioso cauce de un riachuelo que baja las montañas. Es decir, estamos en un bosque, estamos entre las montañas y hay un río tranquilo, ¿verdad? Dice, no hay ningún sonido más que la pisada sobre las hojas y las ramas que han caído de los árboles, que tapizan el camino. De pronto, no lejos de ustedes, el sonar una campana, que se refiere a esto,
Al sonar una campana o castañuela, rompe la tranquilidad de la tarde y sin pensarlo dos veces, ustedes, ¿verdad?, corren a esconderse entre los pinos mientras ven una persona de capa gris caminando con un andar cansado y dubitativo. No pueden ver su cara, pero saben que está desfigurada, espantosa y sucia, y que al acercarse podría acarrearles el mismo castigo. Es un leproso, ¿verdad? Esto es lo que ocurría en la época de Jesús. Ellos se vestían así con capas grises, ropas grises, ¿verdad? Parecían unas momias, ¿verdad? Todos vendados, y se pensaba que era una maldición, Así mismo se describía esta patología, ¿verdad? Y que eso hoy día tenemos que romper paradigmas y decirle al paciente que esto tiene un tratamiento que no va a ser fácil, pero que si se adhiere al tratamiento, ellos pueden curarse, ¿verdad? Y es básicamente lo que les quería transmitir el día de hoy.